Hola, ¿qué tal? Puede que sea posible que tengas la curiosidad de saber cuántos datos realmente tiene Facebook sobre ti. Por eso en este vídeo voy a enseñarte muy rápidamente cómo podemos ver qué datos tiene Facebook sobre nosotros, ¿vale? Entonces para esto solamente nos dirigimos a nuestra aplicación y una vez que estamos aquí vamos a dirigirnos a las tres líneas horizontales, entraremos al apartado de, bueno, configuración, esto aparecerá así, entraremos al apartado de configuración y privacidad. Y después nos vamos a configuración. Una vez que estamos aquí en configuración, verás que tienes varias opciones y haremos scroll directamente hacia abajo de todo, ¿vale? Hasta llegar al punto donde tenemos aquí tu información, ¿vale? Este bloque de tu información. Aquí vamos a tener un apartado llamado acceder a tu información y cuando hacemos clic verás que tienes todos tus datos ordenados por categorías, ¿vale? Desde tu actividad en Facebook, información personal, bueno, etcétera, etcétera, ¿vale? Tienes aquí las aplicaciones y sitios web fuera de Facebook que has utilizado, información de inicio de sesión, en fin, tienes aquí toda esta información. ¿Qué puedes hacer? Puedes descargarla, puedes ver tus políticas de datos o puedes entrar a cualquiera de estas categorías donde podrás ver muchísimo más, ¿vale? Puedes hacer clic en estos enlaces, puedes ver las solicitudes de amistades enviadas, las solicitudes de amistades recibidas, amigos eliminados, etcétera, ¿vale? Puedes ver muchísimas cosas porque además de esto, bueno, además de que la tenemos ordenadas por categoría, yo te recomiendo que vayas entrando en cada una de ellas y así podrás ver realmente cuánta información tiene Facebook sobre ti, ¿vale? Entonces nada, aquí tienes todas las aplicaciones que has utilizado, en mi caso todas estas, en fin, muchísima información, pero también la puedes, si haces un poco de scroll hacia abajo, la puedes descargar y ver más adelante. Así de sencillo es como saber cuánta información realmente tiene Facebook sobre ti, sobre tu perfil. Y nada, ha sido bastante sencillo. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado. Si es así, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.